La mujer tenía que usar falda porque el pantalón era pecado. Y estábamos hablando de una iglesia en el que en su sistema de aire acondicionado ellos ponían escarchas. Ay, santo. Escarchas de oro. Okay. Escuchen esto. Y simulaban que cuando el pastor hablaba decía que si tenían las manos eso era el brillo de oro de Dios y que iban a ser salvos y iban a todo. Pero Pablo dice, no embriaguéis con vino en la cual tienes que. La Biblia demanda la borrachera, pero yo sé que si algo hace que mi hermano peque o caiga, yo evito hacerlo. El tema es cómo lo considera el pastor de la iglesia. Si el pastor de la iglesia lo está considerando santo, le da santidad y la honra que se merece el altar. Todo es la importancia. Hablabas con el tema del pastor, con tatuajes, zarcillos y todo. Y es que, porque dice que él atrae más gente así. Sin embargo, ¿qué se adapta a qué? ¿La palabra se adapta a nuestros tiempos o los tiempos a la palabra? A una cultura para mí. Tú eres rabacuco. No lo sé. Él le tira el rabacuco un poco. No lo sé. Pero tú cantas un domingo en la iglesia con tu don que Dios te ha dado, una voz hermosa, un talento hermoso, pero sales el domingo de la iglesia y te vas por un bar en la noche a cantar, embriagado del Espíritu Santo. Entonces, con esto quiere decir que a ver, dentro de una iglesia yo no me voy a poner a vender cerveza, aunque usted beba vino y cerveza, porque ahorita hay una moda que hay pastores que se meten 2 botellas de vino y para ellos es normal. Me choca visualmente ver a un adorador con gorra, pero en el altar creo que no es un momento de tener una gorra. El horizonte se oscurece ante nosotros y las razones para esperar lo anhelado se agotan. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, ofreciéndonos a través de Jesucristo una esperanza viva. Conectados con el cielo, con el pastor Zoe. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Estamos aquí con nuestro apóstol Zoe, nuestro hermano Carlos y mi persona Anfer, para presentarles el tema del libertinaje dentro de la iglesia. Primero que todo, vamos a definir qué es libertinaje y su diferencia obviamente con el liberalismo. Sabemos que el liberalismo es una rama de pensamiento que dice que respeta tu individualidad como ser humano. Lo que tú hagas como ser humano es tuyo y propiamente tuyo y yo no tengo por qué juzgarte por ello. Sin embargo, el libertinaje es toda acción que se hace, tanto hablada como actuada, en la cual no hay un control, no hay algo que nos diga dónde hay un límite. Dentro de la iglesia, ¿ustedes creen hay libertinaje? ¿Cómo se ve este libertinaje dentro de la iglesia? ¿Y qué cosas podemos decir, aconsejar a aquellos que sienten que en su iglesia hay este tipo de doctrinas? Sí, Carlos. Sí. Yo creo que lamentablemente en la actualidad estamos llegando más al libertinaje que a la parte conservador de la palabra, en mi opinión. Conservador. Define conservador, porque no queremos entrar entre conservador y legalista. Mantener la doctrina conforme dice la palabra. Una sana doctrina. Una sana doctrina, correcto. Vale. ¿Y por qué piensas esto? ¿Por qué piensas que estamos más de un lado que del otro? Porque a veces siento que la iglesia se ha ido más al show, a hacer un show, un entretenimiento, que no digo ni que esté bien, ni que esté mal, ni que sea pecado, pero creo que se ha desviado un poquito la atención de lo que dice realmente la palabra de Dios. Cuando dices un show dentro del altar, supondré que es dentro del altar, ¿lo definirías como ya no se está alabando a Dios, sino que se hace todo más como una rutina y para entretener al hombre? Yo creo que sí. Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de la alabanza. Y en mis redes sociales, generalmente mi búsqueda es con relación al grupo de la alabanza. Y si tú ves, por ejemplo, mis trends, mis TikTok, todos son de las personas que dirigen, están hablando. Claro, están hablando internamente, pero están hablando, no están pendientes de adorar a Dios. Ya. Incluso hay un video que a mí me llamó mucho la atención, que estaba la que estaba dirigiendo en el servicio de su iglesia y estaba lo que era, yo entiendo, el director musical. Y él está, no, tú sigue hablando con la gente, sigue entreteniendo a la gente porque no consigo una secuencia. Vale. Entonces, claro, a mí a lo mejor es algo rutinario, porque, ¿sabes? Él está montando una secuencia para seguir con las alabanzas de ese domingo de la mañana. Pero, claro, le dice así, tú sigue entreteniendo a la gente, tú sigue hablando. O sea, no le dice, tú sigue adorando, sigue conectándote con Dios. O sea, es como que una parte de gana tiempo porque no consigo la mezcla o la secuencia en este caso.
Y a mí, en lo personal, obviamente no son todas las iglesias igual a esa. Y no quiere decir ni que se esté en pecado no. O sea, Sí, no lo puede estoy haber sido juzgando. una mala elección de palabras en el momento. Correcto, pero te deja llevar más o menos lo que está pasando ahora en el altar. Estamos más pendientes de una secuencia, de un ritmo, de sonar bonito, de ver cómo grabo, porque todos se graban cuando tocan en el altar. Y no digo que sean pecados, lo repito. Pero a veces yo siento que estamos más pendientes de verme grabar para ponerlo en YouTube, en TikTok o en cualquier red social, que estar en el servicio tratando de abrir los cielos para que la gente se conecte con una adoración. Lo que nos lleva entonces es que se pierde el propósito original. Creo yo que sí. A lo mejor no, ojo, a lo mejor en su corazón está, pero lo que yo percibo es que sí se trastoca. ¿Qué nos dice usted, Apóstol Zoe? Bueno, yo creo que yo quiero tocar este tema porque es un tema en estos tiempos muy controversial, ¿no? En la parte de que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos establece una serie de enseñanza y de mandato conforme a un tipo de característica y de un caminar de los hijos de Dios. Cuando una persona realmente tiene un encuentro con Dios, cuando una persona tiene un encuentro con Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Y estoy hablando de la parte eclesiástica. Ese encuentro con el Espíritu Santo, Él nos va a direccionar a lo que le agrada a Dios y a lo que no le agrada a Dios. Pero ahí tiene que haber una relación con Dios. Con el libertinaje, y estamos hablando de lo que es la parte de conservación, el libertinaje, ya no toca del hombre poner mandamientos de hombre, ¿sabe? Normativas de hombre. Por lo menos yo vengo de una iglesia conservadora, cuando era niño. Yo me crié hasta los 12 años más o menos en una iglesia conservadora, donde, lo hablábamos ahorita, donde en esa iglesia realmente sí, ya era un tema legalista. Nos reímos porque estábamos comentando ahorita. Y cuando yo hablo esto, yo respeto a cada persona que lleve una congregación. Yo respeto a cada persona que quiera consagrarse para Dios de una manera. Yo respeto a cada persona que ellos quieran consagrarse a Dios de una manera de vestidura, en áreas de su vida. Porque todo aquel que quiera agradar a Dios y quiera hacer cosas para Dios, para agradarle a Él, es válido. Por supuesto. El problema es cuando convertimos algo que no es pecado, ¿verdad?, y lo tomamos para nosotros de una manera de conservar. Por dar un ejemplo, yo voy a decir, ponerme las gafas para mí es malo. No me las quiero poner porque quiero agradar a Dios y no me quiero poner las gafas porque quiero agradar a Dios. Y la Biblia no me habla de que esto es pecado ponerme gafas. Entonces, ¿qué hago yo? No me la pongo porque quiero agradar a Dios, pero es algo mío de consagración. El problema está cuando yo pongo esto como enseñanza y doctrina y enseño que usar gafas es pecado. Eso me va a llevar fuera de la palabra de Dios. Correcto. Entonces, yo puedo consagrarme y decir, no voy a usar gafas porque quiero consagrarme. Algo mío. Pero no llevarlo doctrinalmente a enseñanza, a que las personas lo hagan porque es pecado, es un problema. Y es un tema que lo que es la parte de libertinaje a la otra parte, porque hay dos palabras, libertinaje y legalismo. Correcto. Porque la Biblia es una sola. Dios es un Dios que habló de la palabra de una manera. Ni legalismo ni libertinaje puede existir en nosotros. Es un equilibrio. Me acuerdo el versículo que habla Pablo en 1 Corintios. Dice, todo me es lícito. No, todo me es lícito. No todo me conviene. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces quiere decir que todas las cosas las puedo hacer, pero no todo me conviene. Ahora, pastor, una pregunta. Ahora siguiendo la nueva tendencia, porque muchos pastores usan la estrategia de ser más como la actualidad para atraer a los nuevos jóvenes, atraer al nuevo público más joven. Yo digo, ¿eso estaría en qué parte de la balanza? Me explico. Ahora tú ves pastores que se tatúan, tatuados, con zarcillo. Y repito, no estamos hablando si es pecado o no es pecado. Estamos hablando si ante los ojos de Dios o como líder de una congregación, como pastor de una congregación,
él dice que con eso atrae a muchos más jóvenes, igual con la música. Ahora tú Es que el problema no es atraer jóvenes o atraer gente, es que si yo quiero atraer gente, voy a atraer gente de normalizar la iglesia, normalizar lo que son las cosas de Dios a lo que el mundo le llama normal. Cuando yo normalizo la iglesia de un término normal, los que vienen de afuera del mundo van a encontrarse con algo normal porque para ellos es normal. No hay un afecto espiritual porque lo estamos poniendo a sus ojos, a su nivel. Más bien ellos quieren venir a la iglesia donde hay un afecto espiritual, donde la palabra les redarguya, donde Dios toque su corazón. Pero ellos te venden que gracias a eso ellos van a la iglesia y luego dentro de la iglesia Dios hace el cambio. Sí, esa es la iglesia contemporánea que se habla hoy en muchos libros. Hace poco estudié un tema de eso sobre la iglesia contemporánea. Hay conducta. A ver, cuando esto quiero que entiendan esto, y como comencé a hablar de un momento, yo vengo de una iglesia conservadora. Cuando mi pastora no le permitía a las mujeres que se afectaran sus piernas, pero sus partes íntimas, vamos. Sí, porque hay cosas que tú dices, pero vamos a ver, no le permitía a las siervas que se pintaran el cabello. Era todo un legalismo. Cuando tú te pones a estudiar la palabra de Dios, cuando yo empecé a estudiar lo que era la teología, 3 años y medio, y empecé a estudiar la palabra, el contexto histórico, el contexto de los versículos, a qué era dirigido cada palabra. Cuando Pablo hablaba, por dar un ejemplo, la iglesia de Corintios, era dirigido a circunstancias que estaban pasando. Cuando tú estudias la palabra, te das cuenta que eso que me enseñaron a mí de un momento que la mujer tenía que usar falda porque el pantalón era pecado. Yo respeto, ojo, yo respeto a las mujeres que ellas usen falda porque quieren agradar a Dios. Pero el tema que Pablo y enseña a la mujer es vestirse de una manera decorosamente. Porque una mujer se puede poner una falda, pero hay mujeres que se meten la falda con mantequilla, ¿saben? Que se la meten bien apretada y es igual, incluso hasta peor que un pantalón. Sí. Entonces no se trata de la falda o el pantalón, se trata de la manera que tú estás usando tus prendas, tu ropa, para llamar la atención que quieras llamar. Entonces Pablo dice, vístanse decorosamente. Entonces yo puedo ver aquí que en esos tiempos, incluso cuando tú estudias la palabra, en el tiempo de Jesús no existían pantalones. Entonces, a mí me dicen, la Biblia dice que es pecado usar pantalones. A ver, ¿dónde dice la Biblia eso? No, que la Biblia habla en Levítico y en la palabra dice que los hombres no pueden usar prenda de mujer y la mujer prenda de hombre. Pero a ver, en ningún lado se ha constituido que el pantalón, hay pantalones de mujeres. Hay pantalones que usan chicas que son flojos, no se le marcan sus partes, porque es importante saber eso. Que no se le marquen sus partes y se pueden poner sus pantalones. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos da el sentir cuáles son nuestros límites. Entonces, la Biblia no me establece a mí que una mujer no puede usar pantalones. Eso no es bíblico. La Biblia no me habla de eso. Mas Pablo me habla que la mujer vista decorosamente, no con peinado ostentoso, que la mujer no se fije más en llamar la atención, sino más bien llamar la atención de Dios en su corazón. Entonces, tomando en consideración esto, chicos, los pastores que tú dices que tratan de meter montones de cosas dentro de la iglesia como para atraer a las personas, como para atraer... Hay un problema en estos tiempos. Y es un problema que se están levantando muchos pastores, como dice Timoteo. Pablo a Timoteo, lo habla la carta de Timoteo, que habla que en estos tiempos habrá mucho comenzón de oír. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente con mucha necesidad, pero se van a acumular maestros con sus propios deseos. Gente que no han estudiado la palabra de Dios, gente que no ha tenido la revelación de la palabra de Dios, de lo que se llama ser santo, lo que se llama apartado para Dios, lo que nosotros como cristianos tenemos que notar que somos distintos. Entonces estos pastores, porque no han tenido doctrina, igual que los pastores, como hay muchos grupos de cantantes en estos tiempos, hay muchos grupos de cantantes que están tomando ya el mismo rumbo, incluso te puedo decir peor que los artistas que no son cristianos seculares. Entonces vemos que hay una falta de enseñanzas bíblicas, hay una falta de doctrina, de enseñanzas bíblicas. No es mi enseñanza, no es lo que diga el tal pastor ni la otra iglesia, no, es lo que dice la palabra de Dios. Aquí no venimos a hablar de denominación, no venimos a hablar no, venimos a hablar de lo que establece la palabra de Dios. Ni siquiera quiero hablar de lo que yo pienso.
sino de lo que establece la palabra de Dios. Entonces podemos observar que no se trata de doctrina, se trata qué dice la palabra de Dios. Entonces vemos que montones de personas, pastores, cantantes, vienen sin doctrina, sin enseñanza. Es más, lo voy a decir más fuerte, sin un encuentro con Dios. Entonces cuando no hay un encuentro con Dios, no hay revelación de la palabra de Dios. Y si no hay revelación, dice la palabra en Osea, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El conocimiento, cuando falta de la palabra de Dios, te lleva a la permisibilidad. Entonces cuando vemos estas personas, que no son todos, ojo, porque hay adoradores en estos tiempos, cantantes, adoradores, grupos musicales que realmente yo veo sus letras y digo, wow, esta gente fue una revelación del cielo que escribieron la letra, porque las letras te llevan a la adoración. Y el corazón de esos adoradores abren los cielos. Pero hay grupos, hay una fama ahorita que parece que si como que tú no le pagas 3,000 euros, 4,000, 6,000 euros, no te vienen a cantar en la iglesia. Y sabemos que son gastos, pero ya te piden tarifa. No es el tema de un gasto, es que ya te piden tarifa para cantar, para hacer. Entonces ya vemos que es peor ya que los artistas seculares. Entonces tenemos que cuidarnos de esto. Entonces vemos que estas personas que no han sido doctrinadas, esta gente que están de una manera, están como dijo Pablo a los de Gálatas. Me sorprendo que ya ustedes han cambiado de mente. Se han ido a otro evangelio. Y dice Pablo, pero no es que hay otro evangelio, es que hay muchos que los corrompen. Entonces vemos ahorita, como dice en Timoteo, estamos en último tiempo donde demonios de falsa doctrina están tomando las congregaciones, las iglesias, por hombres que se manejan no con el temor a Jehová, porque dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, por la falta de temor a Jehová, entran bajo sus deseos y empiezan a fomentar lo de la carne. Entonces, dentro de una congregación ahorita, dentro del cristianismo, todo es igual, todo es válido. Entonces, hacemos este podcast para eso. Esta conversación es para eso. ¿Hasta qué punto es válido? ¿Hasta qué punto yo puedo hacer cosas? ¿Qué punto, qué límite tengo yo para dejar de hacer algo que no me conviene, que no me es lícito? Ahora, pastor, por ejemplo, lo que pasó en el concierto de Oasis, que en su concierto y se pusieron a vender bebidas alcohólicas, vino, cerveza. Y eso levantó gran polémica ante el mismo mundo cristiano. Levantó porque no debería de venderse bebidas alcohólicas dentro de un congreso cristiano. Entonces, la contraparte, ellos dicen que solamente se vendieron 5, 6 o 10 cervezas de 1,000 personas que habían, y que esas personas no eran convertidas, y que no gracias a la cerveza, pero que ellos estaban ahí pasando un buen rato, conocieron a Cristo y los tocó Dios en ese concierto. Pero claro, ya entra muy sutil, ya la bebida alcohólica, ya entra muy sutil el normalizar que se venda. Y yo no sé si es pecado o no, porque repito, el beberte una cerveza no te hace pecador, o un vino, pero ya es el hecho de darle cabida al alcohol, cabida a la bebida alcohólica dentro de un mundo cristiano en el que antes no se hacía, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que se hubiese hecho antes. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto tan sutil? Porque el diablo es tan sutil de que muy sutilmente va metiendo cositas, siguiendo el tema del show business cristiano, porque ya pasa a ser un show business en el que ya es una industria que mueve tanto dinero y tantos seguidores, que en el que ya pasa yo creo que ya pasa lo espiritual a un lado y ya más un negocio. Exacto. Para contradecir lo que decías sobre el argumento que dieron ellos de que, bueno, porque te ofrecí cerveza en este concierto cristiano, gracias a que te fuiste atraído allí, por eso te convertiste. En esto es un supuesto, no pasó, pero podía pasar. Si la persona que compraba esa cerveza era un alcohólico que llevaba 10 años sin tomar y dijo, ay, me voy a tomar una en el mismo concierto cristiano, se la toma y por causa de esa cerveza empieza a beber otra vez y vuelve al alcoholismo, ¿dónde recaería entonces esa responsabilidad? Podríamos entonces utilizar ese mismo argumento de yo te estaba vendiendo esto, era para atraerte y salvarte, no para que te perdieras. Hiciste el efecto contrario, es un arma de doble filo. Por ende, no creo que sea correcto querer atraer a la gente a Cristo con cosas del mundo. Yo no puedo poner afuera en la iglesia, se vende droga para atraer a gente que
es drogadicta. Drogadicta. Y luego aquí se encuentran con otra cosa, sino atraerla con la propia palabra de Dios, ser redarguidos con la palabra de Dios. En este caso, estos comentarios, la verdad es que yo me mantengo un poco alejado porque sabemos que ahorita los medios de comunicación, cierto, se están buscando cualquier cosa para juzgar, señalar, se comentan porque es lo que se está comentando ahora mismo, lo que acaba de decir el hermano Carlos. La verdad que, a ver, si esto fuera pasado de verdad, no digo ni apruebo que fue así, no sabemos realmente si realmente pasó eso o es un comentario inventado, porque ahora mismo vemos que hay muchas personas que ven a los predicadores no por el mensaje, pero le doy gracias a ese tipo de personas que le gusta ver a la gente para criticarla, porque en medio de una crítica que tú hagas por un predicador vas a conocer a Cristo. Amén. Te vas a enganchar y te va a redarguir el Espíritu Santo por perseguir a alguien de una manera. Entonces hay personas que se encargan de perseguir a los cantantes, a los predicadores llamados ser cristianos, pero realmente el que tiene el corazón de Cristo no va a juzgar a nadie. Exacto. Ni va a estar señalando a nadie, sino que intercede y ora por esas personas. Entonces, viendo en consideración este caso, realmente no estaría bien. La verdad que no creo que haya pasado. Me parece algo asombroso que vamos a decir que no pasó. Vamos a pensar. Pero que sí, que se confirmó que sí. Entonces, claro. Es como yo en la iglesia, yo como pastor, pero a ver, como yo como pastor dentro de una iglesia pongo una máquina de tabaco. A ver, yo como pastor dentro de una iglesia ponga a vender cerveza. A ver, o vino. No, pastor, pero es que el vino, es que no estamos hablando ya de condenación. Pablo lo dice claro. Yo hablo lo que dice la palabra de Dios. No estoy hablando de inventos míos. No, yo puedo tener un concepto mío. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted bebe vino? ¿Bebe cerveza? Yo le voy a decir en mi concepto, evito hacerlo, no lo bebo. Pero no es porque si me tomo un traguito me voy al infierno. No, lo evito porque fui sacado del alcohol. Y no quiero ensuciarme con eso. Es algo mío. Pero si veo el hermano que a lo mejor está comiendo un pescado y se toma un poco de vino, yo no voy a entrar en juzgarlo, porque yo no fui a llamar a juzgarlo. Exacto. A juzgarlo a él. Pero Pablo dice, no embriaguéis con vino, en la cual tienes, ¿qué? Solución, ¿no? Sí. Embriagado del Espíritu Santo. Entonces, con esto quiere decir que a ver, dentro de una iglesia yo no me voy a poner a vender cerveza, aunque usted beba vino y cerveza, porque ahorita hay una moda que hay pastores que se meten 2 botellas de vino y para ellos es normal, porque ellos dicen que no se emborrachan. Hay pastores que se sientan a beber aguardiente y cerveza y cerveza y cerveza y cerveza y para ellos es normal. La Biblia demanda la borrachera, pero yo sé que si algo hace que mi hermano peque o caiga, yo evito hacerlo, por amor a mi hermano. Entonces, yo como pastor, tú me preguntas a mí. ¿Y si ese pastor está solo en su casa, pastor? ¿Y se pega una borrachera? No una borrachera, pero se toma 5 copitas de vino. Claro, en el ejemplo que planteas. Una persona que se tome 5 copas de vino, ese es un alcohólico. Ya, ese hombre necesita liberación ya. En este caso, solamente Dios podría juzgar ese caso específico. Porque nosotros no sabríamos, no estamos allí para decir, bueno, sí, lo vi en un estado de ebriedad. Solamente Dios puede decir dónde estaba su corazón al momento de tomarse esas 5 copas. Ahora, tú me preguntas a mí como pastor Zoe, ¿usted qué opina del alcohol? A ver, lo digo y lo repito, yo no soy persona que ando por ahí condenando y señalando. Tengo amistades y pastores que ellos comen con vino y no lo... ¿sabes? Yo no condeno a una persona porque yo no soy nadie para condenar que se tome un pescado con vino. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿tú qué haces, pastor? Le digo yo, tómate otra cosa. No te involucres con el alcohol. Es un consejo, porque incluso en la parte física hay cosas que no hacen bien, que no hacen bien. Entonces son cosas que no es que lo pongamos, ojo, lo vuelvo a repetir como hablaba anteriormente, no voy a hacer una doctrina, yo no predico esto en la iglesia y le digo a los hermanos, todo aquel que se tome una copa de vino se va al infierno. No lo predico porque no lo dice la Biblia. La Biblia habla de la embriaguez, la persona que depende del vino, depende del alcohol. Pero como cristiano yo trato de una manera no caer en esto, porque yo fui sacado de esto. Es más, es tan fuerte, varón, escuchen esto. Es tan fuerte porque yo cuando estaba apartado, duré 3 años apartado de Dios en mi adolescencia y tomaba mucho. Era una persona que bebía mucho aguardiente, cerveza, vino, tomaba todo. Y tengo amistades todavía del mundo que no son cristianas, que cuando yo ahora mismo, ya llevo 20 años ya en el Señor, desde que me convertí en el ministerio. Amén. Estoy en un restaurante tomándome un 7-Up y esa gente se para
van a donde estoy yo sentado, ven el CBNO que tengo y me dicen, yo creía, gente del mundo, yo creía que estaba bebiendo. Porque miren al pastor, para que tú veas la mentalidad de la gente. Entonces, como yo sé la mentalidad de la gente que yo mantenía, que son gente suramericana, gente que para ellos es un tema esto, porque es también un tema de cultura que se ve mucho, entonces evito caer en esto, no porque una persona que beba una copa lo voy a condenar, yo no condeno a nadie, pero yo evito eso. A mí me dicen aquí la gente como pastor, ¿qué opina usted? Yo digo, hermano, la palabra de Dios condena la embriaguez, lo que es ser embriagado en el alcohol, pero yo aconsejo que no se mezclen con el alcohol. Y te digo más, pastor, yo creo que también la iglesia ha desvirtuado un poco el mensaje de la palabra también. Ahora, generalmente, obviamente no podemos hablar de un todo porque no es así, pero mayormente ahora se habla de prosperidad, los 7 caminos al éxito, cómo tener una vida. Presta atención ahí, la prosperidad. El tema de la prosperidad es bíblico. Sí. La Biblia habla de la prosperidad. En Juan habla y le dice yo deseo que tú seas prosperado, clave, como prospera tu alma. ¿Sabes? Si ponerse bravo, ¿no? Como prospera su alma, ¿verdad? A los bloopers. Ay, Señor. Como prospera su alma, dice Juan. Entonces quiere decir que como prospera mi alma, yo hace prosperar. Entonces la gente cuando ya habla de prosperidad se asusta. Claro, ¿por qué se asustan? Porque hay ahorita una rama de predicaciones que todo lo quieren enfocar es del dinero. Sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Dios va a bendecir, Dios trae provisión, busca primeramente el reino de los cielos y Él va a traer añaduría. Pero el mensaje mío como pastor no es el dinero. El mensaje mío como pastor es el arrepentimiento, la conversión. Que la gente vuelva al arrepentimiento, que la gente se arrepienta, que la gente conozca a Cristo, que la gente se vea denunciando el pecado. Es correcto, denunciando el pecado. Lo que usted dice, como lo decía, entra en ambas ramas, tanto en el legalismo como en el liberalismo. Legalismo porque quieren plantar doctrina de hombre a doctrinas cristianas y vamos a ser claros, prosperidad no es una doctrina, para empezar. Exacto. No es una doctrina. Y en el libertinaje porque se quiere predicar cosas antibíblicas. Uno sí va a ser próspero, ciertamente. Pero ese tipo de prosperidad no está hablando de un dinero, no está hablando de... sino de que si sigues a Dios, si sigues las cosas de Jesús, tú vas a ser próspero, pero en el sentido del alma, cuerpo y espíritu, que vas a alcanzar la salvación. Para mí la salvación es la máxima. Por darte un ejemplo, Carlos, yo como pastor aquí en la iglesia del Faro, la iglesia del Faro tiene una manera de que yo he puesto como pastor de poner cosas dentro del altar, poner un par de luces. Tenemos, cuando hay eventos, hacemos tiramos a lo mejor un poco de ambiente, de humo en conciertos y tal, y eso a mucha gente le trastorna y dice, pero eso es libertinaje. Ahora me pregunto, a hacer un show. Sí. Entonces la gente dice, es un libertinaje, pero yo quiero dejar esto claro, y sé que muchos pastores que a lo mejor usan pienso yo, quiero pensar que piensan igual que yo con mi corazón. Desde el primer momento el Espíritu Santo me habló a mí y yo hablaba con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en un momento me enseñaba que dentro de una congregación eclesiástica lo que va a traer la gente no es una buena pantalla LED, que sea, aunque sea chula, una pantalla atrás del altar que quite toda la pared, se vea súper chula. No van a ser las luces. No va a ser la máquina de humo condensado ahí. No va a ser los buenos instrumentos. No va a ser incluso ni el buen cantante. Porque yo puedo pagarle un cantante secular para que me cante un domingo en la iglesia y va a ser chulísimo. Incluso va a llegar mucho que a otras personas que a lo mejor cantan dentro de la iglesia. Entonces, no se trata de eso. Lo que realmente va a traer a las personas al evangelio, a un nuevo cambio, es la esencia del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que el libro de Hechos dice que cada día Dios traía y anexaba gente a la iglesia. Ahora, entonces, no es mi formación, no es porque yo me vista más bonito, me ponga más bonito, yo hable bonito, no. Lo que va a traer las almas
para la parte eclesiástica es el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te metas en la presencia de Dios, pastor que me estás escuchando, líder, tu ministerio va a fluir. Ahora, si yo porto la presencia del Espíritu Santo, si yo porto el poder del Espíritu Santo en mi búsqueda, en mi lugar secreto, y uso otras estrategias, es poderoso. Pero las estrategias no va a traer convencimiento que puede hacer el Espíritu Santo. ¿La estrategia es humana o es divina? Es humana, carnal. La estrategia es humana porque son cosas humanas. Es como, por darte un ejemplo, Pero Dios te puede dar la sabiduría. A ver, dentro de una estrategia no es pecado. Lo que hablamos de legalismo y lo que es el libertinaje, no es pecado una estrategia, cuando realmente no quebrante la palabra. El problema es que lo que yo haga no quebrante a la palabra, no quebrante a los principios bíblicos. Cuando algo quebranta a los principios bíblicos, ya se convierte separado de Dios, que ahí es donde entra la palabra pecado. La palabra pecado, la gente cree que es la fornicación, el adulterio, aquel que mató a 50 personas, aquel que cogió una pistola en Nueva York y se metió en un centro comercial y mató a 50. No. La palabra simplemente pecado es errar al blanco, separado de Dios. Entonces, cuando una persona empieza a tener una conducta que quebranta la palabra de Dios, ya ahí no estamos hablando, porque ese concepto de legalismo, de libertinaje, eso no es bíblico, incluso no existe en la Biblia. Eso es correcto. No existe en la Biblia. Ahora, pastor, ayer estábamos hablando los dos y estábamos hablando de una iglesia en el que en su sistema de aire acondicionado ellos ponían escarchas. Ay, santo Dios. Escarchas de oro. Okay. Escuchen esto. Y simulaban que cuando el pastor hablaba decía que si tenían las manos, eso era el brillo de oro de Dios y que iban a ser salvos y iban a todos sus deseos y peticiones conforme a fe iban a ser prosperados. Y claro, pero la gente se lo creía, pastor. O se lo cree, no sé si todavía está en activo esta estrategia. Pero mucha gente a lo mejor por esa fe del polvo de oro. Ok, yo creo que en este tipo de temas, ustedes oyentes que van a escuchar este podcast, tienen que abrir los ojos. Porque le voy a decir algo, yo cuando veo este tipo de pastores con esos espíritus, porque el tema es esto, cuando esos pastores tienen un espíritu de engaño, tienen una sabiduría satánica, poderosamente satánica, que de una manera envuelven a su gente, al sistema satánico que tiene. Y es lo que lo convierte, como a diferencia de nosotros, en secta y no ya en algo de convicción. Entonces tú ves por lo menos ese tipo de pastores que lo que portan ellos lo envuelve al pueblo. En el caso de esto va entrando lo mismo de la prosperidad, que hablamos de, no la prosperidad, que hablamos de la bendición que Dios no pueda, porque Dios bendice. Dios es un Dios que provee. Dice la palabra de Dios que el libro de Salmos, capítulo 1, dice que todo lo que hagamos prosperaremos. Vemos a un José que todo lo que hizo Dios lo bendijo. No, y en Deuteronomio 28 también lo habla. Entonces, la Biblia habla mucho de que Dios no provee. No quiere decir que un cristiano que a lo mejor esté pasando por una ráfaga, que no tiene dinero, que no está mal, y ese hombre o esa mujer está metido con Dios, buscando de Dios, se apartó de lo que le apartaba de Dios, y está pasando por una ráfaga de proceso que está mal porque no tiene una prosperidad. No. La prosperidad mía no vale de lo material. Sí, no tiene que ir de la mano, base mía de la prosperidad es el yo mantenerme fiel a Dios, que Él me mantenga ahí buscándole con esas ganas. Y eso, buscar primeramente el reino de los cielos, me trae a mi añadiduría. Entonces, el tema de la escarcha que tú estás diciendo, volviendo al tema, es un tema que ese pastor que hacía esto, que le metía ahí en el aire acondicionado escarcha a los conductos para que tirara escarcha, número uno, este hombre le va a dar cuenta a Dios. Así es. Le va a dar cuenta. Eso es como los pastores que se aprovechan de la gente y empiezan a hablar sobre el dinero, ¿verdad? Y involucran a las personas de una manera, dinero. Y no hablan el evangelio, no hablan del arrepentimiento, de la conversión. Una cosa es enseñar al pueblo de la ofrenda, que es bíblico. Otra cosa es enseñar al pueblo de los diezmos. Pero yo como pastor y los que congregan en mi iglesia, no soy de estar predicando todo el tiempo eso, porque el mensaje es el arrepentimiento. Una persona no puede entender del diezmo, escucha bien, una persona no puede entender de la ofrenda cuando todavía no ha entendido quién es su Dios. Cuando tú entiendes y tienes una revelación quién es tu Dios, quién es Dios para ti, qué hizo Jesús para ti, tú sabes que Dios te lo ha entregado todo, que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Entonces lo que nosotros entregamos a Dios es algo que viene de corazón, de oponerse.
Es de corazón que tú entregas porque tú estás agradecido con Dios. Y ahí entramos en las normativas de los ofrendas y los diezmos. Eso es otro podcast que vamos a hablar. Que dice la palabra con respecto al diezmo y las ofrendas. Porque hay mucha gente que dice que eso es anulo, que eso no existe, que para su conveniencia. Sí, mucha gente entonces, cree que... y hablan de eso, que los pastores que hacen con los diezmos. Yo como pastor voy a hacer un podcast para decirle cómo operamos con los diezmos y las ofrendas. Y cómo se puede hacer. Bueno, que haya transparencia. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ese hombre que estudió escarcha, claro, él está cometiendo un error y un pecado. En mentir, engañar al pueblo. Él le va a pedir rienda a Dios. Le va a dar cuenta a Dios por eso. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo que tiene fe, el pueblo que cree, el pueblo cree que está cayendo oro. Esa gente genuina, esa gente inocente, cree que está cayendo escarcha con oro y se ve las manos. Mira, me salió brillante, es una gloria. Ojo, que puede pasar eso. Que Dios puede hacerlo, Dios lo puede hacer. Caer, sí, para Dios nada es imposible. Ahora, ¿para qué Dios va a hacer eso? ¿Para mostrar su gloria? Lo puede mostrar de otra manera. ¿Sabes? Entonces, ahí entramos en otro tema. Entonces, esa gente toma esa fe, ¿verdad? Y el pueblo, a tomar esa fe, busca más a Dios. Pero hay cosas que tú puedes ver la gloria, tú puedes ver algo así, pero eso no te da un crecimiento espiritual. Y eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Que se está predicando un evangelio muy emocional, un evangelio muy acomodado al sistema, y la gente sale de igual manera y en sus vidas no hay un término de conducta de cambio, no cambian sus conductas de cambio, no hay un verdadero encuentro con Dios. Entonces ya nos anexamos, nos hacemos parte de la sociedad. Y el sistema que se está viviendo hoy, Carlos y Anfer, en estos tiempos, el sistema que se está viviendo hoy es que se está educando a la población que a lo bueno, a lo malo sí. Es bueno ya. Entonces ya en los cines estamos viendo escenarios de cosas que condenan la palabra de Dios, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Vemos un escenario dentro de las propagandas, dentro de las películas, vemos un escenario en los colegios enseñando a los niños, un escenario grande que se está enseñando que lo malo es bueno. Entonces están educando este sistema, esta generación ya sin velo. De una manera que todo es permitido. Y eso es lo que está pasando con muchas iglesias. Hombres y mujeres que están al frente de una iglesia que no tienen el discernimiento espiritual para decir esto es bueno, esto me conviene y esto no me conviene. Pero hay cosas como Pastor Carlos que yo tengo que decir a la gente, echa un freno. Porque si yo digo puedes hacerlo, se apartan, se descargan 7 veces. Pero pastor, es que hablamos del que lleva una iglesia, de un pastor. Hay iglesias mega grandes. Las mega iglesias. De estas megas iglesias americanas o del otro lado del mundo, en el que generalmente el pastor es puesto a dedo, ¿sabes? Como un puesto de trabajo, ¿sabes? Yo soy como el gerente. Ahí donde habló la palabra de Dios, el pastor asalariado. Correcto, yo soy el gerente y necesito a alguien que lleve a cargo la congregación. Y de repente yo veo a Anfer, poniendo un ejemplo, ¿no? Él es bueno de palabra, él tiene don de oratoria, él tiene carisma, porque eso lo evalúan como un contrato, como un currículum. Lo han visto en el servicio, que tiene talento ya sea para el canto, para lo que sea. Y lo ponen al frente de una congregación y obviamente tiene talento, tiene oratoria. Pero ese es uno de los problemas hoy en día. Claro. Y el llamado, que se están poniendo gente en el altar. ¿Y el se llamado? están poniendo gente en el altar para vamos. llenar un puesto, más no con el llamado. Ahí es donde vamos, que no todos los que llevan una iglesia tienen el llamado de ser pastor y la santidad que se requiere para ser pastor. Sí, porque imagínate, un pastor tiene triple responsabilidad que alguien normal. A ver, chicos, vamos a ver algo y observar algo aquí. No tenemos que ser de una manera muy teólogos, sino personas entendidas en las cosas de Dios. Si nosotros vamos y vemos las características, por lo menos aquí en Europa, estamos en Europa, España, Tenerife, una isla muy hermosa, todo aquel que quiera venir venga, le va a parecer perfecto. Pequeña publicidad. La verdad que Tenerife yo no lo cambio por nada hasta que Dios me cambie y me ponga en otro lugar, claro está. Pero si vemos acá en España, cuando tú vas a hacerte guardia civil, hay una característica. Te exigen, unos requisitos. Esa es la palabra. Te exigen unos requisitos, incluso una apariencia. Yo por lo menos no puedo ser una parte de la Guardia Civil por mi estatura, porque tengo una estatura baja. Y piden estatura grande. Hay un tema con eso. Una formación de cuerpo, una apariencia. Incluso hay áreas de sitios políticos que no se permiten un tipo de corte muy rapado, apariencias, tatuajes. Yo estaba trabajando en una ocasión de seguridad, de vigilante en Maya.
Y me acuerdo que el seguridad que estaba ahí no le permitía que se le viera el tatuaje del brazo. Se lo tenía que tapar. Entonces, hay sitios que ponen normas. Pero a mí lo que me da tristeza como pastor, que la gente no entiende esto. Si tú escuchas, presta atención. Si en una reunión política no aceptan una persona que vaya en chores, es una normativa, no estamos hablando ni siquiera de... Es una normativa. ¿Por qué dentro de una congregación no puede haber una normativa para agradar a Dios? Y no estamos hablando de una manera de decir, vamos a ver, es pecado. No, yo como pastor tengo normativas dentro de la congregación. Y me dicen, Carlos, Anfer, me dicen, Pastor Zoe, pero eso es pecado. Yo le digo, no es pecado. Pero dentro de mi normativa, no lo acepto. Como hombre está... Bueno, y hay cosas que, hay cosas que yo te puedo dar un ejemplo, cosas que yo puedo hacer, como hablaba contigo. Hay cosas que son permitidas eclesiásticamente, que no es pecado. Yo le he comentado a ustedes que yo con mi esposa puedo mantener relación íntima. En mi casa, en mi cuarto, encerrado, con mi pareja, en un hotel, en sitio preciso, ¿qué tal? Pero yo no voy a agarrar a mi esposa y voy a tener una relación íntima en el altar. Porque el altar es para adorar a Dios. El altar es algo que se dedicó para algo específico. ¿Qué es un altar en el Antiguo Testamento? Que es un altar donde se hacía sacrificio, se traía sacrificio, adoración, se apartaba el sacerdote, no podía entrar nada impuro. Entonces, tengo que entender que el altar viene de los santos. Entonces, nosotros como pastores tenemos un tema muy delicado. ¿Qué le estamos entregando a Dios como ofrenda en el altar? Cuando yo hablo que le estamos entregando a Dios como ofrenda en el altar, quiere decir que incluso todos los que yo estoy poniendo para participar dentro del altar es parte de mi ofrenda. Correcto. ¿Me están entendiendo? Como pastor. Entonces, hay normativas eclesiásticas. Entonces, hay cosas que se pueden hacer en un altar. Hay cosas que no se pueden hacer. Y no estamos hablando de pecado, sino de honra. De una manera de honra. De una manera de honrar a Dios solamente. ¿Sabe qué? Acabas de tocar ese tema, pastor, y me parece interesante. Porque hasta hace poco estaba viendo un pastor que él predicaba con una hawaiana y con chores. Mira que yo el domingo te dejo una camiseta hawaiana. No tiene nada que ver con eso. Una playera de estar en la playa, unas bermudas y zapatillas, no me acuerdo qué tal. Y él hablaba más o menos de eso. Él dice que él predica en sí, porque él predica es de lo que tiene en su corazón, que en esa parte entiendo el fondo que le quería dar ese pastor. Pero dentro de mí, no sé si es que yo también estoy anclado a una cultura. Para mí tú eres rabacuco. No lo sé. Él le tira el rabacuco un poco. No lo sé, pero para mí el altar me choca visualmente ver a un adorador con gorra. Voy a ponerte este ejemplo muy fácil para... Y no digo que sea pecado, porque yo soy mucho de gorra. Pero en el altar creo que no es un momento de tener una gorra. Un ejemplo. Si yo fuera a tocar al rey de España, yo no me iría con gorra. No te lo permiten. Pero ahí voy, y yo estoy sirviendo bajo mi experiencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si el rey Felipe no me deja que toque con gorra, franelilla o en chores, ¿por qué eso lo hace para Dios? Porque en el altar el propio Dios se lo dice a Moisés al momento de encontrarse con la zarza ardiente: quítate los zapatos que estás en un lugar santo. Wow. ¿Es que acaso el altar no es un lugar santo? ¿O no debería ser un el lugar tema santo? Es pero, pastor, cómo lo considera el pastor de la iglesia. Si el pastor de la iglesia lo está considerando santo, le da santidad. Correcto. Y la honra que se merece el altar. Todo es la importancia. Hay varios pastores que dicen que el altar no es un altar porque no se ha sacrificado nada en él. Entonces, que simplemente es una tarima. A ver, eso está bien para el punto de vista de ellos. Sí. Es por eso que ellos permiten todo, porque lo ven así. Pero cuando yo veo que el sitio, un altar que yo he dedicado para llevar el mensaje de adoración, para entregar sacrificio de adoración, sacrificio de tiempo, justamente. Sacrificio de doblegar esta carne en muchas áreas. Es un tipo de sacrificio, no es literal, pero es sacrificio. Exactamente. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo lo ven? El problema no está en ese pastor a lo mejor que lo hizo de esa manera, porque a lo mejor es un hombre de Dios. ¿Verdad? No se juzga, no lo vamos a decir se va para el infierno porque predicó con unas hawaianas y unos chores. No, porque yo inclusive mis pastores son de Texas y venían muchos jóvenes misioneros. Jóvenes, no sé si te acuerdas en aquel tiempo. Muchos chavalitos misioneros. Y ellos en su contexto cultural, ellos usaban mucho eso.
En Estados Unidos, en varias ocasiones, iglesias que predicaban con chores y con gorritas, lo traían de esa manera. Pero yo creo que el punto, vuelvo a caer en esto y lo vuelvo a decir. Hay un problema ahorita que estamos viendo todo lo que pasa en las redes sociales y estamos como imitando al mundo en las redes sociales. Que fulanito es famoso y tiró un éxito con una adoración de esto, pero el muchacho canta con gorra, tiene 50 aretes, tiene bigote, tiene, yo qué sé, 3 caras y anda sin franela. Estoy exagerando. Anda sin tal. Entonces, queremos copiar esa conducta. Cuando esa persona que está ahí nunca fue doctrinada por un mentor, por un pastor. Cuando debería ser al revés. Hablabas con el tema del pastor, con tatuajes, zarcillos y todo. Y es que, porque dice que él atrae más gente así. Sin embargo, ¿qué se adapta a qué? ¿La palabra se adapta a nuestros tiempos o los tiempos a la palabra? Creo que los tiempos a la palabra, porque la palabra siempre se va a mantener. Repite eso, me gusta eso, Anfer. ¿Quién se va a adaptar a la palabra? ¿Los tiempos a la palabra o la palabra al tiempo? Muy bien. Porque a fin de cuentas, Dios no cambia. Su palabra tampoco. Siempre va a ser igual. De aquí a cuando sea el año 3000 o hasta cuando venga Cristo. La cosa es que nosotros debemos protegernos nosotros mismos en el hecho de que el mundo no influya en lo que pasa dentro de una iglesia, sino que la iglesia influya en lo que pasa en el mundo. Claro, lo que ellos alegan es que los tiempos cambian y como los tiempos cambian, la forma de verla o de cómo llevar una iglesia cambia también. Y te comentaba en su momento también el tema de los instrumentos. Antes se adoraba solo con arpa, después se introdujo una guitarrita yo era niño era con 4. Y ahora, claro, ahora tienes un nord, ahora tienes una batería, una sin embargo, violines. No podemos olvidar la esencia. ¿Cuál es la base de todo? Sí, tenemos una guitarra, tenemos piano, tenemos batería, tenemos muchas cosas actuales, tenemos teléfonos también. Okay. Sin embargo, ¿en dónde? ¿Hacia dónde estamos enfocando todos esos materiales que utilizamos? Porque yo creo que no es pecado tenerlo. En absoluto. Los tiempos cambian, ciertamente. Y hay que adaptarse a ellos. Yo te voy a decir algo. A mí hace poco tuvimos una reunión de jóvenes y se me acerca un joven y me dice: Pastor Zoe, ¿es pecado fumar? ¿Dónde dice la Biblia que es pecado fumar? En ningún lado. Entonces me dice el joven. Y yo le digo: ven acá, hijo. El problema no es el fumarse el cigarro. Es que entiende esto. El problema es cuando la persona fuma. El problema es qué llevó a la persona a fumarse el cigarro. ¿Qué tenía en su corazón? Cuando una persona ya hace el fumar el cigarro, que toma la actitud de fumar el cigarro, es porque había una carencia, había algo que faltaba allí y buscó llenar esa necesidad. De otro amiguito, también. Compañero. Una carencia, un vacío. Vamos a hablar ya de una persona adulta. A lo mejor un niño, como dice Carlos, es porque le pone y no sabe y se lo mete a lo que ni se entera el tío. Pero vamos a poner una persona ya que ya dependa de un cigarro. Entonces, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo hablo de un templo y morada del Espíritu Santo, estoy hablando de que mi cuerpo tengo yo tener un discernimiento para que lo que haga yo no contamine la esencia del Espíritu Santo que está en mí. Entonces, muchas veces tú ves una persona haciendo algo y tú dices, no es lo que está haciendo, sino qué fue lo que lo llevó a hacer. Cuando yo veo una persona que me viene herida, me forma un problema y viene herida dentro de la iglesia, yo digo, el problema no es lo que está diciendo, ¿qué la llevó a eso? ¿Qué lo llevó a eso? Esa herida que hay que sanar. Entonces, cuando yo hablo de esto, vemos muchas actitudes que están pasando hoy dentro de la parte eclesiástica. Ahorita hay mucha parte de permisibilidad. Y yo con esto no quiero entrar, ¿entiendes? Para mí no existe el concepto legalista ni liberalista. De la dentro parte de la no, porque yo veo el concepto de lo que dice la palabra. Yo me arrimo a lo que Pablo nos enseña, lo que nos enseña nuestro Señor, lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña que tenemos al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo nos lleva. Dice que nos convence del pecado. Entonces, cuando yo estoy unido al Espíritu Santo, hay cosas que yo sé que yo puedo hacer. Yo por lo menos es algo mío, es algo particular, es algo mío. Cuando yo me reconcilio con el Señor, yo decidí botar toda mi música secular. Tenía álbumes de música seculares, pero mucho. Y no estoy hablando de esto personal, no estoy hablando de esto doctrina. No estoy diciendo que si una persona escucha, porque esto es un tema, ahí vamos a un tema. A ver, hay gente que dice, yo no escucho música secular porque es pecado. Y yo le digo, pero si ves películas seculares, que es lo mismo. Series. Entonces, si vamos a... peor, exacto, sí. Es lo mismo. Entonces, el tema está en que yo tuve esta opinión y yo le doy este consejo. Es un consejo
que yo dije, no voy a escuchar lo que es la parte musical, cosa que no edifique ni exalten a Dios. Y boté todos mis CDs seculares porque dije, voy a empezar a escuchar música que aunque sea de un género, pero que adoren a Dios y glorifiquen a Dios. Porque hay música que son, ahorita estamos música que son de género. Incluso hay mucha música que cantan de coros antiguos, que es un género de incluso de cumbia, de gospel, pop. Entonces, hay música, la mayoría de música trae un género que venía del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que lo que me importa a mí es lo que me está llevando esa música a mí, que es el adorar a Dios. Y ese es otro tema que vamos a hablar luego. El tema de la música, que es lo que le agrada a Dios, que no le agrada. Hay mucha gente que está en contra, hay mucha gente que se va al otro extremo. Pero si yo tengo al Espíritu Santo, siempre me va a direccionar a saber lo que escucho, lo que escuchan mis oídos, a tener un límite. Cuando escucho gente que dice que son cristianas y que se quieren meter porque ya nos están escuchando en su área del mundo, dicen, me convertí a Cristo, se traen a la gente cristiana y tú no ves un arrepentimiento, no ves un cambio, no dan fruto. Porque por su fruto lo conoceréis. Entonces tenemos que tener cuidado en estos tiempos porque ahorita está la moda esa. No, se convirtió fulanito. Siguen cantando las mismas canciones mundanas. ¿Ah? Entonces eso hay un problema. Entonces no es cuestión de juzgar porque la idea de nosotros y la meta de nosotros es que todos se conviertan. Y si alguien lo está haciendo de una manera falsa, va a llegar el momento que va a tener un toque y Dios lo va a estremecer y va a llegar a Cristo. Eso es lo que pedimos. Pero nosotros como cristianos, yo creo que una de las guías que tenemos nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Entonces es algo indiscutible. Wow, esto es un tema. Es algo que no tiene discusión. Porque yo no puedo decir a una persona, por lo menos mi esposa era una mujer de vestirse muy imprudente, muy sensual. Y cuando ella reconoce a Cristo, fue un extremo. Empezó a usar lo contrario de lo que se vestía. Y poco a poco el Señor fue tratando con ella hasta que ella pudo dominar esa área y eso no le afecta a ella. Entonces, es un tema de que cuando tenemos al Espíritu Santo como amigo, Él nos va a guiar. Él no va a decir, ¿sabes qué? No hagas esto. No es pecado, pero eso te puede conducir a un pecado. Hay cosas que no es pecado, pero te pueden conducir a un pecado. Correcto. ¿Ah? Tener un teléfono no es pecado. Sin pero embargo, te pueden conducir en un a un mal uso, te puedes quedar 20 horas en YouTube, 20 horas en Facebook y cuando vienes a ver, oraste una hora y te lo voy a decir fuerte, lo que tú acabas de decir. Es más, le voy a decir algo. Hay gente que están operando en ministerio, que tener un ministerio y ser usado por Dios no es malo. Pero al mal uso de un ministerio te puede llevar al pecado. La soberbia, la arrogancia. Cuando plantas el yo, en vez de poner a Cristo. Entonces, el tema es cuando eres un artista, ya pasaste a ser un exacto. artista. Entonces, ya ahorita se convirtió la moda de los likes. Pongan un like, el más famoso, el más seguidores. Entonces, ya la gente parece que se meten a predicar es para que lo vean. Ya no exhortan. Ahora ya no es el mensaje, sino que te vean a ti predicando. Ahora es muy difícil escuchar un predicador que exhorte dentro del público lo que es el pecado, que demande el pecado. Esa es nuestra predicación, enseñar al pueblo lo que es pecado. Hay gente que viene a la iglesia y me dicen, pastor, yo no sé lo que es pecado. Y tú tienes que escribirle, decirle la Biblia. La Biblia habla en Apocalipsis, en Gálatas, en Corintios, habla versículos donde habla las obras de la carne, lo que Dios demanda como pecado. Y al pueblo hay que enseñar, hay que exhortarlo. Cuando el pueblo es enseñado en el pecado, le abres el discernimiento espiritual. Le enseña a lo bueno y lo malo. Entonces, cuando vienen otras doctrinas falsas, ellos saben lo que se van a enfrentar. Pero cuando el pueblo no sabe lo que es pecado, vienen estos tipos de predicadores que tampoco saben, son de una manera influenciados por Satanás y enseñan sus doctrinas. ¿Sabes qué? Lo que decías de la guía del Espíritu Santo creo que es esencial. Incluso ahora muchos influencers, para no meternos con un título de pastor, hay muchos influencers que dan la palabra, que tienen un director de comunicaciones al lado que le dice, tienes que decir esto, no puedes decir esto por el tema de LGBT, por el tema de porque si no se ofenden uno, si no se ofenden sabemos otro. Que entonces la palabra confronta. Tratan de llevar un mensaje como muy político, light, muy políticamente correcto, lineal, es la palabra. Muy correcto. Entonces, claro, nunca quedas mal con nadie cuando Dios viene a enfrentar, como dice el pastor, al pecado. El propio Jesús quedó mal con todos. Para ojos del mundo, él estaba mal. Yo he rechazado muchos sitios de predicar porque me ponen esas normativas. No, que tienes que hacerlo así, aquí. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no opero de esa manera. Porque yo no voy a limitar al Espíritu Santo. Cuando alguien te pone una normativa, sabemos que hay normativa, entiendo, soy sabio en esa área, sé que hay sitios que uno tiene que tener sabiduría para, sí, lo entiendo, pero no podemos limitar a Dios.
Pero la con sabiduría normativa. te la debe dar Dios. Te la da da Dios. Dios. Santo. Claro. ¿Cómo debe tratar un tema particular? Cuando hablamos del tema del Espíritu Santo, doy una historia mía muy breve. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo no empecé en una iglesia cristiana. Yo tenía un afán, un anhelo de buscar de Dios y yo llegué a unos testigos de Jehová. Y claro, en el... Quiere decir que tú andas por ahí repartiendo talares. No. Me reunía, tocando puertas. No llegó hasta tanto. Yo me reuní, empecé a reunirme. Tiene carácter, tío Jehová. Que sí. Yo empecé a reunirme y claro, yo tenía mi Biblia y ellos daban su reunión, su servicio, no sé cómo lo llaman. Y había algo dentro de mí que me decía, pero es que esto no es lo que dice la Biblia. Y claro, ya después en mi intimidad yo leía y cuando iba al día siguiente, lo que me decían no daba acorde a lo que me decía a mí la palabra de Dios. Entonces empezamos a tener rifirrafe. Aquí quiero llegar con esto, en el que a veces si tú estás en una búsqueda en verdadera, una búsqueda real con Dios, Dios te va a decir lo que es correcto y lo que no. Aunque el pastor que tú tengas al frente te diga lo que te diga, algo dentro de ti te va a decir, eso no es así. y te va a llevar a escudriñar, a buscar Y te va a llevar una El iglesia. Espíritu Y te va a llevar a toda verdad. Tú cantas un domingo en la iglesia con tu don que Dios te ha dado, una voz hermosa, un talento hermoso, pero sales el domingo a la iglesia y te vas por un bar en la noche a cantar, a incentivar a la gente a beber aguardiente, a obrar en la carne. Entonces eso es un problema grande. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? Que nos diga, hey, no, así no. Porque en la iglesia en la mañana incentivo al pueblo a abrir los cielos y a buscar a Dios, y en la noche incentivo a la gente a los vicios, a las obras de la carne. Hay un problema espiritual. Esto no lo digo para atacar a nadie, sino que tomen conciencia en darle esa sensibilidad al Espíritu Santo para que podamos ser luz en medio de la oscuridad y sal en la tierra. Amén. Esta parte ya la terminé yo por mi parte. No, bueno, creo que eso sería todo por este podcast. Espero que los que nos estén oyendo, los que nos estén viendo, puedan ser edificados en gran manera, que sepan esa diferencia del libertinaje a una iglesia con sana doctrina y que sobre todo busquen a Dios de todo corazón. Y que todo lo que hagamos realmente sea para la gloria y honra de Dios. Amén. No lo hagas porque los demás se sientan bien. No lo hagas porque... no, hazlo porque el Espíritu Santo te lleva a hacerlo y que tú te sientas cómodo, que tú te sientas bien y que todo lo que hagas vaya conforme a la palabra. Porque hay gente que hace lo malo y se sienten cómodos. Ese es otro problema. Lo hago hincapié. Todo lo que tú hagas, que el filtro de lo que tú hagas sea la palabra de Dios. Amén. Pues Dios te bendiga. Es tu programa Conectados con el Cielo. Bendiciones. Bendiciones.